Saludos mis muy amados hermanos cristófilos y visitantes. Hoy vamos a ir sobre 3 claves para entender la Sagrada Escritura mucho mejor y mucho más fácilmente. Le pregunto, ¿ha tenido usted algún inconveniente con la Sagrada Escritura para creer lo que dice la Sagrada Escritura, para deleitarse en lo que dice la Sagrada Escritura, para poner la confianza, su confianza en lo que dice la Sagrada Escritura, para practicar lo que dice la Escritura? Pues mire, todas esas dudas se van a disipar hoy con este video, por lo cual le exhorto a que lo mire completo, ¿okay? Para que se beneficie de estas 4 claves que le van a ayudar, ¿okay?, a entender y abordar la Sagrada Escritura con mayor y mejor provecho. Considere estas 3 claves que nuestra fe cristiana y católica nos enseñan, ¿okay? Y la Biblia será, por tanto, más fácil y agradable de entender. Usted la va a amar más y, por lo tanto, le va a sacar mayor provecho. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Vamos entonces sobre estas 3 claves que nos van a ayudar a abordar de forma correcta y conveniente la Sagrada Escritura. La primera de esas claves es la unidad. Repito, la unidad. Esto se refiere a la unidad total e integral entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y entre todas las partes de todos sus libros. La Sagrada Escritura hay que entenderla de forma integrada, no fragmentada, sin oposiciones, sin contradicciones, ¿okay?, sino vislumbrarla teniendo conciencia de que tiene toda unidad y que no hay ningún tipo de contradicción cuando la Sagrada Escritura es justa y correctamente abordada, estudiada, meditada. Al respecto dice nuestra Madre la Iglesia, aclarando esto, en el Concilio Vaticano II, ellos tienen allí, o allí se incluyó, los padres conciliares, un documento que se llama la Constitución Dogmática sobre la Divina Revelación, que también se llama Dei Verbum. Y al respecto de esta unidad entre los 2 testamentos, dice el número 16 de esa Constitución. Voy a leer. El Nuevo Testamento está latente en el Antiguo y el Antiguo está patente en el Nuevo. Porque aunque Cristo fundó el Nuevo Testamento en su sangre, no obstante, los libros del Antiguo Testamento adquieren y manifiestan su plena significación en el Nuevo Testamento. ¿Cómo? Sigue diciendo, ilustrándolo y explicándolo al mismo tiempo. Entonces, no hay contradicción. O sea, no es posible tampoco un Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento, ¿sí? Y el Antiguo Testamento no tiene sentido sin el Nuevo Testamento. Por eso hay que entenderlo de forma integrada. Repito, no fragmentada. Adopte esta actitud, concientícese de esto y usted verá cómo, a pesar de que la Sagrada Escritura contiene tantos libros y tantos subtemas, porque luego descubriremos cuál es el tema, a pesar de ello, la Biblia goza de una unidad mediante un hilo conductor que le da sentido a todo y que une los 2 testamentos y todos y cada uno de los libros. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la clave para entender la unidad integrada de la Sagrada Escritura. Miren, si quiere, vamos de nuevo con la Dei Verbum. No voy a citar, pero refiérese al número 4 en la que se explica esta clave, el número 4 de la Dei Verbum, donde se explica, la Iglesia explica esta clave cristológica para integrar toda la Escritura. De mi parte puedo decir que, mire, de acuerdo con el Nuevo Testamento, pero más específicamente los 4 evangelios, los Hechos de los Apóstoles, San Pablo y la Carta a los Hebreos, Jesucristo no es uno de los mediadores de la revelación de Dios, sino que Él es el mediador, el único mediador, el mediador absoluto y por lo tanto necesario para entender la Sagrada Escritura y descubrir el tema principal, que es la historia de la salvación, ¿okay?, de Dios en Cristo a nuestro favor. El plan de Dios revelado en la Sagrada Escritura. Y que mucho podemos aprender de ese plan. Seguro podemos aprender muchísimo y sacarle muchísimo provecho. Pero para eso
esta primera clave es muy importante. Entienda la Sagrada Escritura como una unidad, y esa unidad entrelazada siendo posible por la vida, pasión y resurrección y glorificación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Él es el mediador de la revelación, el revelador de ese plan de redención a nuestro favor. La Sagrada Escritura añade en 1 de Timoteo capítulo 2, versículos de 5 y 6, dice: porque uno solo es Dios y uno también el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y para que ustedes vean que esto tiene que ver con la salvación de Dios en Cristo, el versículo 6 lo aclara cuando dice que se entregó a sí mismo en redención por todos. O sea, todo lo que tiene que ver con salvación, todo lo que tiene que ver con revelación, aquí tenemos a Jesucristo como el que posibilita que nosotros tengamos toda esa información, que podamos tener contacto y podamos integrarnos con esa revelación. Porque uno solo es Dios y uno también el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre que se entregó a sí mismo en redención por todos. Y ese mediador se mete en la historia para traer la revelación y la salvación definitiva. Por supuesto, tengo que citar los primeros 3 versículos del capítulo 1 de la carta a los Hebreos. Dice: en diversos momentos y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas. Él habló, había palabra de Dios, por lo tanto es palabra de Dios el Antiguo Testamento. Pero ahora el versículo 2 dice: en estos últimos días, Nuevo Testamento, ha hablado por medio de su Hijo, a quien instituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo también el universo. Mire cómo se recapitula todo esto. Mire cómo esto toma cuerpo, cómo todo esto se traba y se integra en el versículo 3. El que es resplandor de su gloria e impronta de su sustancia y que sustenta todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó en los cielos a la diestra de la majestad. Entonces, está hablando de ese hablar de Dios o de la palabra de Dios, ¿okay?, que llega a su momento culminante con Jesucristo. ¿Okay? Y para probarlo, el versículo 3 dice que ese que es Cristo y que recapitula todo y que lo integra todo, está a la diestra de la majestad de Dios. Y entonces este versículo 3 es la garantía de que la palabra última y definitiva del Padre es Jesucristo. Cristo es el sujeto y objeto de toda la revelación, mi hermano y mi hermana. Esto tiene que ver con la revelación pública. Algún día haremos algo sobre esto de la revelación pública y las revelaciones privadas y cómo abordarlas y cuáles son las diferencias y cuándo una revelación privada podría ser legítima y conveniente. Pero mientras tanto nos fijamos de esto, my friend, de esto. Esto es lo que importa, esto es lo importante, esto es lo que conviene. Esto es lo que da seguridad, para que no nos dé miedo, o para que no nos metan miedo, para que permanezcamos optimistas. San Juan capítulo 14, versículos 5 y 6. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podremos saber el camino? ¿Y qué le respondió el Señor? Ustedes lo saben. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de mí. Y nosotros, como colaboradores de esta gesta salvadora, estamos metidos en este negocio también. Porque somos católicos y los católicos sabemos que Dios se fija o Dios utiliza causas segundas. ¿Ok? Así que Dios se sirve de nosotros, y si Él es el mediador de toda esta revelación y de todo este plan salvífico, eso no nos excluye a nosotros de participar como socios de toda esa obra reconciliadora de Dios en
Cristo. A ejemplo de Santa María, Nuestra Señora también. Seguro. ¿Okay? Recuerde que aquí lo estamos viendo todo de forma integrada, no fragmentada, pero Jesucristo es el que da sentido a todo esto. ¿Estamos claros? Ok. O sea, que esta unidad integral de toda la Biblia tiene una implicación importante para poderla estudiar e interpretarla bien. Entonces, hay que considerarla en su totalidad y luego veremos lo que esto tiene que ver con la iglesia también. Aquí tenía muchos ejemplos, pero vamos con uno. Mire, la oración, por ejemplo, el tema de la oración. Si yo abordo el tema de la oración sacando textos de contexto y no contemplando la unidad de toda la Sagrada Escritura, puedo cometer un error. Yo podría preparar una predicación, por ejemplo, sobre San Juan capítulo 14, versículo 14. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Entonces, aquí yo puedo reducir la oración. Pide en su nombre, pide en su nombre. Lo que tú pidas se te va a dar. Porque aquí está clarito. Palabra de Dios, clarito. Pide en su nombre y se te va a dar. Garantizado. Proclama, declara. Visualízalo. Decláralo y recíbelo. Ahí que está. San Juan capítulo 14, versículos 14. Pero vamos a atender. Por eso es que esto conviene. Vamos a entender, vamos a ir un poquito más allá. ¿Y qué tal si vamos un capítulo después en el capítulo 15, versículo 7? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿sabe lo que eso implica? ¿Sabe todo lo que eso conlleva? ¿Sabe lo que eso tiene que ver con respecto a su colaboración de usted? A lo que tiene que ser su vida. Ahora como cristianos, permanecéis o permaneciendo en el Señor y las palabras del Señor permaneciendo en nosotros. Entonces podemos pedir, dice aquí, pedid lo que queráis y se os concederá. Entonces hay unas condiciones, hay unos prerequisitos. Y no he concluido, versículo 8, perdón. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y seáis discípulos míos. Pues entonces aquí en el contexto tenemos que también, para pedir y recibir, tenemos que atender la glorificación de Dios por sobre todas las cosas y dar fruto. Y además ser discípulos de Cristo el Señor. Un versículo más en el contexto este de pedir. Como el Padre me amó, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Hay que permanecer en el amor de Dios. ¿Cómo es el amor de Dios? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Quieren que me calle la boca? No, de un poquito más. Santiago capítulo 4, versículo 3. Pedís y no obtenéis porque pedís mal para derrochar en vuestros placeres. Entonces aquí hay una óptica divina con la que hay que abordar las oraciones de petición. Aquí hay un examen que hay que hacer. ¿Se dan cuenta? Estamos dando solo un ejemplo para que ustedes vean lo importante que es entender la Sagrada Escritura como una unidad integrada y por lo tanto no fragmentada ni contradictoria. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14. Esta es la confianza que tenemos en Él. Si le pedimos algo según su voluntad, nos escucha. Hay que pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces Santiago tiene razón. No es pedir para derrochar en los juguetitos, las casitas, el dinerito, las ropitas, por las cositas en sí mismas, sino que todo tiene que apuntar a la gloria de Dios y a su voluntad. ¿Y qué tal, por ejemplo, cuando la Sagrada Escritura, específicamente ahora me refiero a Lucas capítulo 18, los primeros 7 versículos, que habla de la oración insistente y la oración perseverante? ¿Y qué tal la humildad que se requiere en la oración? ¿Se acuerda nuestro Señor en el Evangelio? Enciérrate en tu habitación, ¿okay? Y ora a tu Padre en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te compensará en público. ¿Y qué podemos decir de los salmos? Para ir al Antiguo Testamento. Unos salmos que sabemos que Cristo, el Señor, rezaba diariamente, incluido en su plan de vida, porque el Señor Jesús tenía un plan de vida espiritual. Entonces estamos hablando de una oración disciplinada. Una oración humilde que se fija, según vemos aquí, de los salmos. Entonces, ¿podemos prescindir de la Sagrada Escritura para hacer oración? No, y también podemos ver lo mismo sobre otros temas.
como por ejemplo la fe. Pero ven acá, a este texto dice que es creer nada más. Este otro texto aparenta que solamente es por obra. Pero ¿cómo se resuelve todo esto? Véalo integrado, no fragmentado. Es la fe que obra por la caridad, según Gálatas capítulo 5, versículo 6. No es solamente creer, viéndolo en toda la Escritura. Todo esto, toda esta revelación en Cristo, nosotros sabemos que la fe conlleva no solamente un asentimiento intelectual como creer, aunque se supone, seguro que sí, pero es una fe que confía. Entonces, una fe que no se abandona, una fe que no tiene compromiso, no es fe, porque la fe es confianza plena, completa, absoluta en Dios. ¿Para qué? Para obedecer a Dios. Eso es fe. ¿Cómo lo sabemos? Abordando toda la Sagrada Escritura. Segundo criterio. Suscríbase, por favor. Hágalo y aplique las notificaciones haciendo clic en la campana para que siga en contacto con nosotros. Digo, para que usted varíe su formación. Está bien, usted va a ve otros videos y se entretiene. Ve otros videos para enterarse de los chismes y de lo mal que se están portando los curas y la última revelación del momento que tuvo el último vidente. Está bien, pero entonces suscríbase aquí también para que entonces tenga la versión integrada, para que sea un poquito más optimista. Aunque claro, al estar en contacto con este canal, usted también descubre que usted tiene que colaborar con la gracia y que desprenderse de ciertas cosas y preferencias para optar por el Evangelio de Jesucristo. Y eso hacemos aquí, formándonos para una mejor relación con Jesucristo. Y si se quiere entretener o escandalizar, pues usted va a otros lugares y no hay ningún problema. Pero también quédese con nosotros. Segundo criterio, la inerrancia. La inerrancia. Esto significa que la Sagrada Escritura no contiene errores en todo lo que atañe a nuestra salvación. Por lo tanto, como no se equivoca, la Biblia contiene las verdades que son necesarias para nuestra salvación. No se equivoca. Mire lo que dice nuestra Madre de la Iglesia. Otra vez, Dei Verbum, número 11. Dice, ténganme paciencia, escuchen. Escuchen, porque está la doctrina católica al respecto de la inerrancia de la Sagrada Escritura. Algunos hermanos protestantes que nos ven, me imagino que están ahora más pendientes. La Iglesia Católica cree en la inerrancia de la Sagrada Escritura. Escucha la Iglesia, mira lo que te viene por ahí. Las verdades reveladas por Dios, que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura, se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. Pero en la redacción de los libros sagrados, Dios eligió a hombres. ¿Recuerda lo que les decía de las causas segundas? ¿Okay? Dios eligió a hombres que utilizó usando de sus propias facultades y medios, de forma que obrando Él, Dios, el autor principal, en ellos, autores secundarios, y por ellos, escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que Él quería. ¿Se dan cuenta de lo importante que es esto? Continúa diciendo, Dei Verbum 11. Todo esto en la descripción del video. ¿Okay? En la descripción del video, recuerda, está el link para que tengan la Dei Verbum y puedan enterarse sobre la doctrina católica al respecto. Continúo. Pues, como todo lo que los autores inspirados afirman, debe tenerse como afirmado por el Espíritu Santo. Hay que confesar, esto es importante, aquí lo tengo subrayado, hay que confesar que los libros de la Escritura se enseñan firmemente, con fidelidad y sin error la verdad que Dios quiso consignar en las sagradas letras para nuestra salvación. No, y al respecto a este número, cita 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 14 al 17. Vamos a leerlos. Pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y creído,
ya que sabes de quiénes lo aprendiste. Aquí hay un elemento comunitario. Por eso los católicos abordamos la Sagrada Escritura en comunidad. Sí, seguro, a solas, seguro que sí, podemos y deberíamos estudiarla también de forma individual, de forma personal, seguro que sí, pero no sin prescindir jamás, sino en primera instancia de la comunidad, entiéndase la iglesia, porque sabemos de quiénes hemos adquirido ese conocimiento. Según sigue diciendo la segunda parte del versículo 14. Continúo. Y porque desde niño conocen la Sagrada Escritura. Había un elemento comunitario. Ahora hay un elemento de conocimiento que incluye tanto el estudio, el aspecto intelectual, ¿okay?, como la intimidad, ¿okay?, como compenetrarnos personalmente, espiritualmente con la Sagrada Escritura, y esos dos elementos están incluidos aquí en conoces o conocimiento, porque desde niño conoces la Sagrada Escritura que puede darte la sabiduría que conduce a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Aquí tenemos otra vez el elemento cristológico para entender todo esto. Es interesante porque aquí se seguía formando el canon bíblico, no estaba completada la Sagrada Escritura. Aquí lo que tenían era el Antiguo Testamento, sobre todo la versión griega. Y ya San Pablo está dando aquí evidencia de que ese Antiguo Testamento que están abordando, lo están abordando en clave cristológica. Todo esto para que ustedes vean que un criterio tiene que ver con el otro. Este criterio de inerrancia tiene que ver con el criterio de unidad, y veremos que estos dos tienen relación con el tercer elemento que vamos a estudiar en breve. Ok. Versículo 16, el más importante. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para argumentar, para corregir y para educar en la justicia. El elemento práctico. Lo hemos enseñado en esta comunidad varias veces. No es solamente creer, sino también confiar y obedecer. Y si usted dice creer, y si usted dice confiar, pero no obedece, usted no cree ni confía. El elemento práctico. Y dice que la escritura es inspirada. Una palabra más literal sería insuflada. ¿Sabe que en el griego original koiné, esa palabra no existía y San Pablo se la tuvo que inventar? ¿Cómo diríamos? La imagen que hay es de nuestro Señor Dios soplando en la Sagrada Escritura, dándole vida. Hebreos 4:12, ¿se acuerdan? La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Por qué? Porque está insuflada por Dios, que le da vida, que con su palabra hace que lo que no era llegue a la existencia. ¿Se acuerdan del Génesis? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios. Y posteriormente, como Dios nuestro Señor le infunde vida al primer hombre insuflándolo, metiéndole su aliento, o sea, su espíritu. O sea, este espíritu creador, este espíritu que anima. Entonces, está en la Sagrada Escritura para impartir eso mismo, vida y el conocimiento y la sabiduría de Dios. Continúa el versículo 17, con el fin de que el hombre de Dios esté bien dispuesto, preparado para toda buena obra. ¿Por qué podemos obrar en consecuencia de la Sagrada Escritura? ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y Dios no se equivoca. ¿Qué dice Números? Capítulo 23, versículo 19. Anótelo, subráyalo en su Biblia. Dice, no es Dios un hombre para mentir, ni hijo de hombre para volverse atrás. ¿Es que Él dice y no hace? ¿Y habla y no mantiene? Pregunta retórica. Pero respóndala usted. Pero esto supone que nos fijemos del criterio apostólico de autoridad establecido por el Señor para que no nos equivoquemos. Ese criterio lo tenemos hoy en el magisterio de la Iglesia Católica. Así es como mejor se explica, yo no tengo ninguna duda, así como mejor se explica la cuarta nota distintiva de la Iglesia. La Iglesia apostólica se refiere, entre otras cosas, al criterio de autoridad establecido por el Señor para que no nos equivoquemos, porque la Santa Biblia no se equivoca, pero usted puede equivocarse.
abordando la Sagrada Escritura sin estos criterios, ¿okay?, o de forma subjetiva o egoísta, ¿okay?, o de forma individual a partir de la iglesia, usted podría engañarse. La Biblia no se equivoca, pero usted y yo sí nos equivocamos. Entonces el Señor ha establecido este criterio de autoridad, ¿okay?, para que no nos equivoquemos y nos podamos identificar con la Sagrada Escritura, que es así, que no se equivoca de ninguna manera. A ver, si ustedes quieren, me pueden sugerir en los comentarios si ustedes quieren que haga un video, una enseñanza bien hecha con respecto a este criterio de autoridad apostólico establecido por el Señor, que se manifiesta al sol de hoy en el magisterio de la Iglesia Católica. Okay. Aquí tenía una lista de textos bíblicos para esto, pero lo vamos a dejar para esa enseñanza porque ya el video se está alargando y ustedes tienen prisa para irse a ver, para enterarse del último escándalo de la Iglesia Católica. Así que yo, por otro lado, les voy a mencionar a ustedes la Dei Verbum. Dei Verbum capítulo 11. Dei Verbum número 11. Número 11. Véanlo, que se habla también sobre esta relación de la palabra de Dios, entiéndase escritura y tradición, con la autoridad que se manifiesta en el magisterio de la Iglesia Católica hoy. ¿Okay? Recuerden que esta comunidad es de edificación espiritual, pero también de estudio. Así que cuando vayan al link, ahí ustedes abren, tienen todo este documento, esta constitución dogmática sobre la divina revelación llamada Dei Verbum, y ustedes tienen ahí todo esto. Pueden identificar el número 11, que se explica mejor, que se explica muy bien este elemento de autoridad apostólica para entender y abordar la Sagrada Escritura. Ya hemos visto el primer criterio, que es la unidad integrada de toda la Sagrada Escritura, con su clave cristológica, con el hilo conductor, ¿sí?, con la llave maestra, que es Jesucristo el Señor. Segundo, hemos visto la inerrancia de la Sagrada Escritura, ¿sí?, que no comete ningún tipo de error, ninguno, en todo lo que tiene que ver con nuestra salvación. Si yo quiero saber la composición del átomo, yo busco los manuales de física, ¿sí? Si yo quiero saber cómo encontrarme con Dios, la Sagrada Escritura, en comunión con la iglesia. ¿Okay? La unidad, la inerrancia, es el segundo criterio. Tercer criterio, ahora lo abordamos, es la santidad. Tercer criterio, para entender mucho mejor la Sagrada Escritura, para abordarla de forma correcta, para por fin, Dios mío, por fin entenderla, es la santidad. Significa que procede de Dios. Él es santo, y Él es su autor principal, y por lo tanto enseña una doctrina santa que conduce a la santidad. Ahí está este criterio de la santidad de la Sagrada Escritura. Su autor principal es santo, ¿okay?, y enseña por lo tanto una doctrina santa. ¿Para qué? Para conducirnos a la santidad. Oh, hermanos, qué oportuno es esto de la santidad, a la cual contribuye la santa palabra de Dios. Otros muchos textos bíblicos, pero para ir específicamente sobre esto y ser más breve. Evangelio según San Juan capítulo 17, versículos del 14 al 17, la oración dominical. Este capítulo 17 de San Juan a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención, porque esto es una conversación dentro del ser de Dios. O sea, la segunda persona de la Santísima Trinidad se comunica con la primera persona de la Santísima Trinidad. O sea, nos estamos enterando de una oración privada, de un coloquio privado que tuvo Jesucristo nuestro Señor, el Verbo encarnado, con su Padre. Mire lo que dice: yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo. Lo mismo que yo no soy del mundo. El mundo no puede entender esto. ¿Ustedes creen que el mundo está enterado de esto, por ejemplo, de la unidad de la Sagrada Escritura, de toda la revelación, de forma integrada? ¿Usted cree que el mundo cree que la Sagrada Escritura no contiene errores en todo lo que tiene que ver con nuestra salvación, y que por tanto nos podemos fiar de ella? ¿Ustedes creen que el mundo sabe, comprende, tolera que la Sagrada Escritura pueda hacernos como Dios, en el sentido de que podamos participar de la santidad de Dios?
mediante la compenetración que nosotros tenemos cuando nos metemos con la Sagrada Escritura, que nos estamos metiendo con el pensamiento de Dios, con lo que Él nos ha permitido hasta el momento conocer y saber. Oh, el mundo no comprende, el mundo no sabe. Pero que no sepa un cristiano. No, que no sepa mucho más, que no sepa, porque hay muchos cristianos, pero que no sepa un cristiano católico. Ay, mi hermano, eso es grave. Continúa diciendo, no pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. El elemento santidad, aquí está el elemento de santidad, son sacados, ¿okay? Guardados para. Ese es el sentido más etimológico, o más puramente teológico del elemento de santidad. No son del mundo, sigue el versículo 16, lo mismo que yo no soy del mundo. Mire cómo concluye el versículo 17. Santifícalos en la verdad. Santifícalos. Hazlos santos en la verdad. Necesito esa verdad. ¿Dónde está esa verdad? Continúa diciendo, tu palabra es la verdad. Otras traducciones, yo me dejo llevar, como ustedes saben, los que son miembros de esta comunidad saben que yo me fijo mayormente, o trato de citar mayormente, la Biblia de Navarra. E incluye ese artículo, la verdad. Cuando voy al original griego me doy cuenta de que ese artículo existe. Pero otros autores, otros traductores de otras Biblias, católicas y protestantes, al ver este artículo como que se sorprenden, ¿no? Como que se sorprenden, la verdad. Entonces, para que no malinterpretemos el asunto, porque la verdad en persona es Cristo, y aquí se habla de la palabra de Dios como la verdad, y aquí con la palabra de Dios no se refiere al verbo, se refiere a la escritura. Eso es lo que se refiere aquí, la Sagrada Escritura. Entonces, como aquí se refiere a la Sagrada Escritura, en vez de poner tu palabra es la verdad, para que no malinterprete, ponemos tu palabra es verdad. Pero el artículo la está puesto aquí, es la verdad. Y como usted es católico, usted me entiende, porque nosotros estamos viendo esto de forma integrada, no fragmentada. ¿Cuál es el presupuesto teológico fundamental de esta comunidad? ¿Se acuerdan? La fe cristiana es integrada, no fragmentada. Por eso no vemos oposición, porque lo entendemos esto de forma como una unidad integrada. Garantizado, fundamentado en la santa palabra de Dios, en la cual creemos porque no comete errores. Y que ahora en tercer lugar nos hace como Dios, puesto que nos transmite, nos hace posible el ideal de la santidad, sin la cual, dice la carta a los Hebreos, nadie verá al Señor. Entonces nosotros podemos santificarnos con esa verdad que nos transmite la santa palabra de Dios, correcta y justamente entendida. Ahora viene lo que yo creo podría ser la parte más importante de este video. Ahora viene lo que podría ser la parte más importante de este video. Porque estos tres criterios lo sabemos hace tiempo. Muchos de ustedes se están enterando ahora. Pero esto lo sabemos hace tiempo. Lo sabemos hace tiempo. Y con esta información usted se puede encontrar. Sin embargo, todo esto conlleva una responsabilidad. Conlleva una responsabilidad. Por lo tanto, quiero hacer un llamado a todos los predicadores católicos. ¿Me están escuchando, mis hermanos? Los catequistas, a todos los seglares, porque todos estamos llamados a la evangelización, pero especialmente a los predicadores, y sobre todo, y mucho más especialmente, los señores ministros, sacerdotes y diáconos, porque ellos predican con autoridad eclesiástica. Yo no predico con autoridad eclesiástica, yo no tengo autoridad eclesiástica. Yo predico desde mi testimonio, por la preparación que tengo, por las oportunidades que me dan, porque tengo que colaborar. Tengo parte de la responsabilidad de evangelizar. Yo tengo que participar las buenas nuevas a otras personas. Pero los sacerdotes, o sea, los presbíteros y los diáconos, los señores ministros ordenados, ellos predican con autoridad eclesiástica. Y usted fíjese, usted podrá caer en la cuenta de todo lo que esto conlleva y la importancia que eso tiene.
le hago un llamado a todos ustedes, ¿okay?, a que se preparen y prediquen, incluyendo siempre la Sagrada Escritura en clave cristológica y en sintonía con nuestra madre, la Iglesia, y con todo el depósito de la fe. No se conviertan en llaneros solitarios. No inventen la rueda. Seamos humildes. No utilice tampoco la Escritura o la última declaración del Papa para predicar acerca de una ideología, ¿okay?, o de sus preferencias políticas o sexuales o de cualquier índole. Mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado con impregnar la santa predicación de quereres o intereses particulares, meramente humanos, que no promueven espiritualmente, que no glorifican a Dios, que no edifican la iglesia. Oh, qué gran oportunidad tienen ustedes, señores ministros, pero nosotros también, los seglares. Prediquemos el Evangelio santo y puro de nuestro Señor Jesucristo, partiendo de la Sagrada Escritura, en comunión, fidelidad con nuestra Santa Madre la Iglesia. Bueno, en la descripción del video, recuerden, un bosquejo general de esta enseñanza. El link para que por fin lean Dei Verbum, para que se enteren. Es un documento breve. Usted se va a enterar de la doctrina correcta, la doctrina católica acerca de la Sagrada Escritura. Y de otros elementos también para el abordaje correcto de la Sagrada Escritura, como ya le dije, el criterio apostólico de autoridad. ¿Okay? Y de la santa tradición también. Y del depósito de la fe. O sea, algunas cosas en un documento breve, ahí está el link. ¿Okay? El link para donaciones con PayPal. También, por favor, si ustedes pueden, si ustedes quieren, si me quieren ayudar, mientras más me ayuden, más seguido voy a estar publicando, porque menos tengo que salir de la casa y más puedo quedarme estudiando y preparando estas cosas, que es lo que yo quiero hacer para beneficio de ustedes, para que tengan otra opción. ¿Okay? Y no solamente las que pululan por ahí. Muchas gracias. Dios les bendiga.